Aunque siempre fue un excelente padre, cuando cumplió los 70 años, a don Jacinto sus hijos lo sacaron de su casa y lo tiraron a la calle. El señor soportó hambre, sed, frío y lluvia, hasta que recordó que su madre le había dicho que cuando éste tuviera algún tipo de problema, se refugiara en la vieja casita del árbol que le habían construido cuando él era un niño, porque ahí encontraría la respuesta a sus aflicciones. De la casita solo quedaba el árbol, que tenía un tronco hueco, dentro del cual se metió el pobre hombre, y no creerás lo que encontró dentro de él. Don Jacinto era un humilde campesino que toda la vida vivió en las laderas de una montaña fértil, donde con sus cultivos pudo sostener a su familia. Heredó una propiedad de extensión considerable por parte de su papá, mientras su mamá le había dejado media manzana de terreno que nunca ocupó, porque estaba un tanto alejada de la propiedad de su padre. En ese pedazo de tierra que era de su mamá había vivido momentos hermosos, pues lo ocupaba como su patio de juegos, y hasta contó con una casita en el árbol en la que jugó durante sus primeros 8 años. Después de esa edad se terminaron los juegos infantiles, pues su padre decidió que era hora de que aprendiera a trabajar la tierra que un día sería de él. Así que empezó con faenas menores, hasta que ya en la adolescencia era un agricultor experto y aprendía mucho de los conocimientos de sus abuelos acerca de los tiempos de cosecha, fertilizantes, semillas y demás cosas. Cuando la región fue azotada por una plaga que estaba terminando con los cultivos, él se dedicó a visitar cada finca en busca de soluciones, y así conoció a Altagracia, hija de uno de los hacendados a los que les ayudó a exterminar aquel problema. Con frecuencia en aquella región se organizaban bailes típicos los domingos, y Jacinto y Altagracia se encontraron en uno de ellos y se pusieron de acuerdo para seguirse frecuentando. En ese tiempo los jóvenes se enamoraron y establecieron un noviazgo que duró aproximadamente 4 años, hasta que él había construido una casa muy bonita en los terrenos que su padre le iba a heredar. Cuando ya habían recibido la bendición del sacerdote, la chica solo llegó a instalarse, pues él ya tenía la casa amoblada y hasta comida para un año. Fue el primero en tener una refrigeradora en la casa y procuró que a su esposa no le faltara absolutamente nada. Con el tiempo llegaron los hijos, Benito y Rigoberto. Don Jacinto, además de trabajar las tierras de su padre, se dedicó a trabajar en otras haciendas para obtener mayores ingresos y le dio a sus hijos todos los gustos que se le pudieron venir a la mente. Lo primero que hizo a medida que iban creciendo fue inscribirlos en una escuela y contrató a alguien para que los llevara y los trajera, pues aseguraba que haría de ellos importantes profesionales. Y efectivamente, sus hijos se educaron. Benito se convirtió en abogado, mientras que Rigoberto estudió medicina. A pesar de que habían probado la vida en la ciudad, decidieron regresar a trabajar en el sitio donde crecieron, y en realidad les iba muy bien, porque eran los únicos en su profesión. Sin embargo, eran muy derrochadores y nunca quisieron construir sus casas, sino que le pidieron a su padre que ampliara la que ya tenían y dejaron que la convirtiera prácticamente en una mansión, en la que construyeron hasta una piscina. Cada uno de los jóvenes formó su familia y sus padres estaban muy orgullosos de ellos, claro, a pesar de que los codiciosos vivían a sus costillas, pues no compraban comida ni pagaban los servicios básicos de la casa. No obstante, los señores se sentían contentos por la unidad familiar. Doña Altagracia ya tenía 60 años cuando sufrió un infarto y su hijo no pudo hacer absolutamente nada para salvarle la vida.
Don Jacinto quedó muy triste, pero no imaginaba que lo peor estaba por venir. Pues con mentir a sus hijos lo convencieron de cerrar un importante negocio, para lo cual él estampó su huella en varios documentos que ellos le proporcionaron, pues no sabía leer ni escribir. Varios años después, cuando vieron que el anciano tenía problemas de salud, decidieron deshacerse de él y lo corrieron de su propia casa. Cuando él quiso oponerse, le mostraron los documentos en los que había estampado su huella digital, dando por hecho de que cedía todas sus propiedades a ellos. Destrozado por la traición de sus propios hijos y sin querer molestar a ninguno de sus amigos, el anciano comenzó a caminar bajo el inclemente sol. Pero llegada la tarde el clima cambió y se precipitó una gran tormenta que poco a poco lo arrastra en la corriente. Cansado, con hambre y frío, el señor se sentó a pensar qué haría y recordó las palabras de su difunta madre. Así que siguió caminando hasta llegar al terreno que ella le había heredado y que tenía totalmente abandonado. Ahí encontró aquel árbol inmenso que tenía una especie de puertas al infinito entre su tronco y corrió a refugiarse en él, a pesar de que estaba rodeado de maleza. Ahí durmió don Jacinto y también comió mangos. Días después, con sus manos empezó a arrancar la maleza que rodeaba el tronco del árbol y cuando quiso extraer una de las plantas notó que había algo debajo de ellas. El anciano empezó a excavar y dio con un pequeño cofre de madera envuelto en bolsas plásticas y en este un suéter que era de su madre. Al abrir aquel cofre, el anciano encontró varias joyas que pertenecieron a su madre, entre ellas un colibrí de oro con ojos de diamante y zafiros en la cola. También había una carta, pero lamentablemente no pudo leerla. Con aquel tesoro en sus manos, bajó hasta la ciudad a buscar a uno de los hacendados que era amigo suyo. Este le leyó la carta en la que su madre le decía que todo aquel tesoro le pertenecía por haber sido un buen hijo y que si lo había encontrado era porque realmente lo necesitaba. Los amigos se dirigieron a una joyería y el dinero que valían aquellas joyas convirtió en millonario a don Jacinto, cuya madre provenía de una familia española que se había asentado en aquellas tierras y las joyas habían pasado de generación en generación. Cuando los hijos de don Jacinto se enteraron de que tenía mucho dinero, inmediatamente fueron a buscarlo y le pidieron perdón. El noble anciano, lógicamente, los perdonó. Al final eran sus hijos, pero no quiso regresar a vivir con ellos. Tampoco aceptaba tratarlos mucho. Cuando llegó el momento en que el anciano falleció, ellos esperaban con ansias las lecturas de aquel testamento, pero se llevaron tamaña sorpresa, porque el terreno donde estaba el árbol que le había devuelto la felicidad, don Jacinto lo donó para la construcción de un asilo de ancianos en el cual cuidarían a los viejitos de forma gratuita, y para eso fuese posible, él también donó su fortuna, dejando a sus hijos sin un solo céntimo. Ahora cuéntanos, ¿qué te pareció esta historia? Por favor, déjanos tu opinión en la sección de los comentarios para que todos podamos leerla. Te aguardamos en nuestro próximo video.